Bueno, nuevamente, gracias a Viman 360 por estos espacios. Hoy también nos auspicia la empresa GP Proyectos, en la cual laboramos y en la cual desarrollamos este mágico mundo del proyecto. Y así como lo decía Javier de antemano, siempre en mantenimiento y por experiencia, ya lo vamos a ampliar un poco más, vemos que hay muchas acciones de mejora para aprender y compartir conocimientos sobre el desarrollo de proyectos enfocados en el área de mantenimiento. Hago un background rápidamente. Llevo más de 13 años en esta hermosa profesión como es la ingeniería y en especial la mecánica. Es un tema que siempre me ha gustado y me apasiona. En este tiempo he desarrollado pues conocimiento a través de formación de la ingeniería. Pertenezco a la Universidad Santiago de Cali aquí en Colombia. He desarrollado una especialización en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales en gerencia de mantenimiento y adelantando todos los procesos de estudio en la maestría a través de ALDE Business School en la gestión de proyectos, lo que me ha permitido poder a través de Viman 360 compartir estas nociones de conocimiento y la información que es vital para podernos comunicar diariamente en el aspecto de proyectos. 13 años en los cuales he estado en áreas de operaciones, mantenimiento y proyectos. Ha sido mi eje vertical en el área de proyectos, sobre todo en estas últimas experiencias, y asociados también en algunas oportunidades a la gestión de facilities, con una transversalidad de proyectos. Entonces, toda esta formación me ha permitido, reitero, poder estar en ese espacio y que Viman 360 haya ampliado esta invitación para compartir este conocimiento. Todo lo que vamos a mencionar hoy hace parte un 70-80% de la experiencia que he tenido y entre un 30 y un 20% de toda la formación que me ha soportado esa experiencia. Sin más preámbulos, aquí yo tengo dos objetivos que quiero lograr el día de hoy, ¿cierto? Ya la meta la vamos a alcanzar a medida que vayamos desarrollando esta presentación. Estos dos objetivos, claramente como los vemos en pantalla, uno es identificar los conceptos y componentes generales y asociados a la gestión de proyectos. Observar e identificar los conceptos y componentes generales asociados a la gestión de proyectos y su aplicabilidad de mantenimiento. Como parte de este desarrollo del tema, ¿cierto? Vamos transversalmente en todo el contenido a hablar de tres componentes, como lo mencionaba Javier al inicio. Tres fundamentos que son eje, que los he identificado durante toda la experiencia de la formación. Pueda que muchos autores o pueda que otros especialistas asociados a la gestión de proyectos tengan un punto alterno a esta priorización de estos aspectos. Pero como eje fundamental, les reitero, por experiencia, basado en la experiencia, estos tres aspectos, como son las caracterizaciones de la gestión, los estándares y el control tiempo-costo, para mí, y desde mi experiencia y lo que ha comprobado el desarrollo de mis proyectos en los cuales yo he participado, han sido fundamentales. Inicialmente, debemos nosotros identificar qué se entiende por un fundamento hacia el área de proyectos, qué se entiende por proyecto, qué se entiende por gestión de proyectos, que es un término que debemos tener muy en cuenta sobre la gestión de proyectos, y qué se entiende por operación de proyectos. Fundamental estos aspectos que tengamos claros para poder nosotros diluir todo un concepto y concretarlo asociado al project management y a la gestión y desarrollo y dirección de proyectos. Básicamente, un fundamento, como lo dice la diapositiva, ¿cierto? Es un cimiento en el cual se apoya un concepto, una cosa, como lo dice ahí, y puede tratarse de base literal, material,
o en una construcción de un sustento simbólico algo, ¿cierto? ¿Por qué mencionamos esto? El día de hoy con este aspecto de fundamentos, disculpe un momento que tengo aquí un tema técnico. Ok. Esta parte de fundamentos, lo reitero, es fundamental tenerlo presente. ¿Y hoy por qué le damos relevancia? Hoy le damos relevancia precisamente porque el Project Management es un concepto que viene desde los años 70 y en toda la línea de su tiempo hemos tenido generalmente asociado dos aspectos fundamentales o más relevantes en el sector de proyectos en el área de América, que es el PMU, asociado al PMI, y la ISO 21500. Por eso, esos fundamentos o este concepto de fundamento es lo que nos permite a nosotros tomar en algún momento lo que nos sirva de cada uno de estos. Igualmente, el PMI, a través del PMU y la ISO 21500, en muchos casos son complementarios y tienen una verticalidad compartida en algunos procesos que vamos a identificar para el desarrollo de proyectos y en sus áreas de conocimiento. Por eso estos fundamentos o el concepto de fundamento es lo que nos va a permitir asociar todos y cada uno de estos aspectos que nos van a servir para el desarrollo de proyectos. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo dado. Esto es un concepto general. Cuando nosotros identifiquemos más adelante, vamos a poder percibir que tanto la gestión a través de PMU y la gestión a través de ISO 21500 van a tener unos componentes que nos van a permitir definir lo que es un proyecto partiendo de esta definición. La gestión de proyectos es el conjunto de procesos, reitero que debemos concentrarnos en este aspecto que es sobre la gestión de los proyectos, muy distinto a la dirección y a la operatividad. Es la gestión de los proyectos y es un eje fundamental para poder desarrollar en cualquier metodología o en cualquier estándar, bien sea PMI o ISO 20500, esta operatividad, ¿cierto? Esta gestión de los proyectos como tal. Ya lo vamos a explicar el porqué. Y la operación de proyectos consiste en la gestión que se ocupa de la producción continua de bienes o servicios. Asegura que las operaciones de negocio se desarrollen de manera eficiente. La operación de un proyecto o de proyectos juega un papel fundamental, aunque muchas veces los vemos paralelamente, fuera del contexto y el estándar PMI o la ISO 21500, es un factor fundamental para la gestión de los proyectos. Y este concepto de operación o operatividad de los proyectos juega un papel fundamental para el desarrollo. Espero que recuerden muy bien estos 4 aspectos. Ahora bien, les mencionaba que tenemos 2 líneas o 2 seguimientos que se han hecho a través del desarrollo del Project Management sobre 2 bases informativas. Una, que es la guía PMU, y otra, la norma ISO. Pero tenemos un tercer participante, que es el concepto INDI, que es la Asociación de Proyectos a nivel general, donde parte de los conceptos que hemos mencionado, tanto fundamento como operación, están alineados a estos 3 elementos, o estas 3 metodologías, como muy bien lo podemos encontrar determinadas formas. ¿Qué nos dice la guía PMU? Un proyecto se define como un esfuerzo temporal. Recuerden eso, un esfuerzo temporal que lleva a cabo a crear un producto, servicio, resultado único. Hasta ahí me detengo, ¿cierto? ¿Qué nos dice la norma ISO 21500? Un proyecto como un conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas. Ojo con este concepto, procesos. Ya hablamos de un esfuerzo temporal y pasamos a hablar
de un conjunto de procesos. ¿Qué nos dice el concepto ITMO? Un proyecto es una operación en los cuales los resultados humanos, financieros y materiales se organizan de forma novedosa para realizar un conjunto de tareas según unas especificaciones definidas y unas restricciones. Lo dejo allí. ¿Por qué lo dejo allí? Porque el objetivo es que durante la charla logremos como meta alcanzar ese objetivo que mencionamos, ¿cierto? Que es identificar esos conceptos del Project Management. Esas tres definiciones, generalmente tenemos un grupo de actividades que nos las van a unir, pero esos fundamentos que mencionamos anteriormente son los que nos van a permitir el desarrollo a través de una operatividad, de una operación y a través de unos procesos, el enfocar mi Project Management, mi foco hacia mantenimiento o mi foco hacia el proyecto que yo deseo, ¿cierto? O que tengamos visualizado para desarrollar. Ahora bien, importante, generalmente y por experiencia, nosotros, o muy cotidianamente, vemos que los proyectos a veces los confundimos con acciones operativas, que es uno de los grandes errores cuando es mantenimiento, y aquí ya enfocado al concepto de mantenimiento o a la gestión de mantenimiento, decidimos resolver operaciones como un proyecto. O cuando estamos generando un proyecto, lo estamos asociando a operaciones. Ese es uno de los errores más conceptuales, precisamente, más usuales. ¿Qué pasa cuando yo hago el desarrollo de una actividad normal en mantenimiento? No estoy creando valor, ¿cierto? Y ese factor de valor es algo característico que más adelante vamos a ver, que hace parte de un proyecto, de lo que crea un proyecto. Cuando nosotros estamos haciendo una actividad, pongo un ejemplo, cito un ejemplo, una alineación de poleas, o estamos verificando el sistema correa-polea, nosotros hacia una rutina estamos haciendo posiblemente levantando información de mantenimientos preventivos para poder hacer una planeación y una respectiva programación. Pero ¿qué pasa? Si ese foco de visualización de mantenimiento yo lo cambio a que ese sistema de polea-correa yo pueda cambiarlo a través de un dimensionamiento, lo puedo convertir como un proyecto. Ese ejemplo simplemente nos parte, o podemos partir de allí, para poder visualizar lo que es el Project Management asociado a la gestión de mantenimiento. Por eso es importante que nosotros identifiquemos lo que es una operación rutinaria a lo que es un proyecto, ¿cierto? Es un trabajo final, así como lo dice la diapositiva. Un trabajo es algo rutinario y repetitivo, un proyecto no, como ya muy bien lo hemos dicho en la anterior diapositiva, busca generar algo nuevo, algo de valor, algo que modifique o impacte positivamente el área a la cual yo me estoy enfocando, en este caso en mantenimiento, ¿cierto? Vemos aquí un ejemplo. Nosotros partimos de una base de un producto y lo vamos magnificando o lo vamos potencializando a través de las características técnicas. De esa forma y bajo ese concepto podemos ver la aplicabilidad del Project Management asociado a el mantenimiento. En el caso citado sobre polea y correa, yo a través de un sistema o de un levantamiento de una información rutinaria puedo generar un proyecto, solo partiendo de la base de una información. Parte de las características de este proyecto, o de un proyecto, perdón, ayudan a las tareas organizacionales, ¿cierto? O de la organización como tal. Y esas principales características, yo coloco aquí mi puntero, disculpen un momento. Esas principales o esas características principales es que yo debo tener un objeto establecido, un ciclo de vida definido, que es algo fundamental para nosotros definir lo que verdaderamente es un proyecto. Si yo dentro de lo que quiero
desarrollar, quiero gestionar, quiero proponer, no encuentro un ciclo de vida definido para esa acción, no estoy hablando de proyectos, estoy hablando de algo rutinario. Es importante que ese ciclo de vida definido lo identifiquemos muy bien y vamos a ver más adelante cuál es la importancia de esto. Un principio y un fin, claro que sí, algo tácito, algo concreto, algo puntual y algo que esté bajo un cronograma. Ya vamos a ver por qué. Implica un proyecto, también implica la integración de varios profesionales, varias áreas, y ese trabajo interdisciplinario y multidisciplinario es lo que también enriquece y da valor a la gestión de un proyecto en las compañías. Tiene que requerir algo específico, fundamental, debe cumplir algo de los requerimientos específicos y siempre en un proyecto o la gestión, mejor dicho, que debemos hacer a través de un proyecto, está basada en un tiempo, en un riesgo, debe tener unos costos y un desempeño que yo tengo que evaluar como valor inicial y valor final. Acuérdense del concepto de valor que nos identifica o nos caracteriza el proyecto como estructura. Ahora bien, aquí les mencionaba, el proyecto como tal, cuando yo caracterizo una información y me define que es un proyecto, yo debo identificar cómo cumple unos requisitos. Esos requisitos generalmente a nosotros nos lo indica nuestro cliente final, ¿cierto? Nuestro cliente interno, cliente final, o una propuesta o un objetivo a través de mantenimiento, producción o muchas veces ventas como cliente final. Que debe satisfacer las necesidades, como les digo, bien sea un cliente interno o externo. Debe crear una mejora continua, bien sea en un proceso, en el producto como tal, para yo identificar o caracterizar lo que es un proyecto. Y sobre todo, que impacte un negocio, ¿cierto? Impacte una operación o impacte una estrategia asociada a el desarrollo de la operatividad de mi compañía o bien esté incluido en nuestro plan de negocios. Es fundamental también identificar eso. Yo cómo veo esto o cómo lo he visto desde mantenimiento. Cuando nosotros hablamos de calidad, muchas veces no identificamos la relevancia que tiene o que juega parte el estado de una maquinaria, el estado de unas rutinas de mantenimiento, la disponibilidad, la mantenibilidad o la importancia de solamente hacer una rutina autónoma para que esa calidad se vea reflejada en nuestro cliente final. Y parte de ese proyecto o los proyectos de mantenimiento siempre y generalmente tienen un impacto en calidad hacia el cliente final. Por eso, cuando yo tengo esta relación de mantenimiento-producción, yo debo tener presente lo que es el valor del negocio que estoy buscando, ¿cierto? Yo se los mencionaba inicialmente o en las anteriores slides. El valor es algo fundamental que debe estar en toda la línea de tiempo, desde un estado actual de mi proyecto, un estado actual de mi información que yo poseo, la cual a través del desarrollo de unas actividades, yo voy a dar un estado futuro. Y cuando yo proyecto eso, ya automáticamente identificando esta acción de valor del negocio, con todos estos ítems que hemos mencionado, yo genero ya mi proyecto. Y ese plan de trabajo que yo estoy iniciando debe cumplir ciertas condiciones para poder caracterizar aún más el Project Management. Hasta ahorita vamos en la identificación de una información asociada a estos factores de valor versus tiempo. Ahora bien, el Project Management tiene unos grupos de trabajo, unos grupos de proceso asociados al ciclo de vida del proyecto como tal. Por eso es fundamental, como lo mencionamos, me vuelvo acá, es fundamental que cuando yo tengo el valor del negocio identificado, yo debo proyectar un estado futuro. Es decir, ese valor yo lo debo identificar en mi plan para la dirección de proyectos. Y este concepto del plan de dirección de proyectos lo debemos tener muy en cuenta, así como el de fundamento, así como el de valor, el de operaciones, el de proyecto como tal.
¿Por qué lo debemos tener en cuenta? Porque partiendo de esa identificación del valor, yo hago mi ciclo de vida del proyecto, voy a generar unos grupos de procesos asociados a la normatividad y voy a generar algo fundamental que caracteriza a los proyectos, que son los entregables. Cuando yo estoy hablando de entregable, quiere decir que cada opción que yo tengo de un avance, ya haya definido lo que quiero, ese valor que debo presentar al final de mi línea de tiempo, en cada pauta yo debo hacer unos entregables, y esos entregables en esos hitos o en esos puntos de referencia de cada fase, yo debo entregar, valga la redundancia, o hacer un entregable, ¿cierto? Y esos entregables se traducen en información, en estructuraciones, en puestas en marcha o en pruebas. Eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. O muchas veces cuando se habla de proyectos ágiles es cuando salimos a producción. Se menciona así, salimos a producción y estamos entregando durante el proceso un valor agregado, bien sea en el proceso, en el producto final, pero se ve traducido en entregables. Y ese producto final, antes de llegar a su última etapa, debe tener esta identificación clave a través de los puntos de cada fase, como los vemos aquí, los hitos, durante las fases del proyecto, y debe generar un potencial en cada uno de estos. Y ese potencial que les estoy mencionando, muchos autores lo denominan como los hitos del valor del proyecto. Cada hito los debe generar un valor adicional en cada entrega. Perdón, toma agüita un momento. Ahora bien, como ya tenemos el concepto de entregable, ¿cierto? Aquí juega un papel fundamental esta información que yo les estoy mostrando. Cuando yo tengo ya planeada esa información, la tengo estructurada, yo puedo definir si generalmente lo que yo quiero hacer pertenece simplemente a un proyecto, a un programa o a un portafolio. ¿Por qué lo menciono? Muchas veces en la parte de Project Management, a través de la estructura de PMI y a través de la ISO 21500, podemos crear simultáneamente varios proyectos que se pueden conformar en un programa, y a su vez esos programas me pueden conformar un portafolio de proyectos. Mis últimas experiencias en proyectos en una minera, desarrollamos un proyecto que hacía parte de un portafolio, ¿cierto? Y de unos programas de mejora operativa que permitían, a través de las circunstancias que se vive en el producto que esta compañía explota, poder hacer una reducción operativa, tanto en líneas de mantenimiento, en líneas de producción y en líneas de distribución, ¿cierto? Y todo eso a través de unas gestiones desde mantenimiento que impactaban también en su medida estructuralmente a una gestión de activos. Por eso estos proyectos, como bien lo menciono aquí, lo resalto, yo debo identificarlo, ¿cierto? Si a partir de toda esa información que yo estoy analizando, construyendo, proyectando, donde ya le he creado valor, donde ya tengo una línea de tiempo establecida, pertenece a un proyecto. O si adicionalmente, después de esa evaluación, yo puedo crear un programa. Entonces ya no tengo un proyecto, sino de la magnitud, lo divido y puedo crear un programa asociado, en este caso mantenimiento. Puede ser que mi proyecto, para citar en un caso y asociarlo al ejemplo, pueda que en algún momento yo esté haciendo citando el mismo ejemplo del sistema Polea Correas, pueda redimensionarlo, pero a su vez estoy haciendo unos mantenimientos mayores. Entonces esos mantenimientos mayores también nos van a incidir en que probablemente yo tengo que hacer un proceso adicional para poder hacer una adecuación, un seguimiento y un arranque de esas máquinas, ¿cierto? Estoy citando un ejemplo para ponerlo a acotación. Y el portafolio, entonces, bajo ese mismo ejemplo, pueda que yo tenga, o mi empresa pueda que tenga varias plantas, ¿cierto? Y en este momento yo pueda hacer esos mismos, o esa misma estandarización, por decirlo de alguna manera, de intervención en varias plantas. Y esas varias plantas yo puedo atacarlas individualmente bajo un programa, bajo un proyecto, un programa, o en medida que se pueda bajo un portafolio, ¿cierto? Cada uno de estos ítems tiene una
característica. Y esas características las ahonda el PMI y la ISO 21500, que eso hoy como fundamento es necesario citarlo, pero la profundización de esos temas pues se desarrolla en un curso. Aspectos de las actividades que se tienen, ¿cierto? Todas los planes de trabajo o los planes de dirección de proyecto tienen una definición, un alcance, un cambio, una planificación, una gestión, un monitoreo y un éxito. Estos aspectos son las características de los procesos y a su vez características de sus actividades, bien sea en la 21500 o bien sea a través del PMU, ¿cierto? Hay una similitud y por eso es transversal, por eso es vertical, asociada a unas actividades de portafolio, programa y proyectos como tal. Aquí vemos una imagen más clara donde yo puedo citar lo que les mencionaba. Una estrategia organizacional donde yo tengo un proyecto, ¿cierto? En una máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, un sistema completo, ¿cierto? Donde varias máquinas me pueden generar un programa y varios programas me pueden generar a mí un portafolio, ¿cierto? Y aquí estamos observando ya el concepto de operaciones, que más adelante lo vamos a complementar frente a estos aspectos. Y esas áreas de conocimiento que les mencionaba, asociadas tanto a la PMI, el PMU, como a la ISO 21500, tienen unas áreas de conocimiento verticales, ¿cierto? Que las comparten y que en una u otra de las metodologías podemos encontrarlas de nombres alternos o similares, pero vamos enfocados hacia esos mismos aspectos. ¿Cuáles son estas áreas? La integración de proyectos, el alcance del proyecto, un cronograma de proyecto, los costes o costos de proyecto, la calidad del proyecto, que es algo fundamental, recursos del proyecto, comunicación del proyecto, riesgos del proyecto, la adquisición de proyectos y partes interesadas del proyecto. Todo esto, como ustedes lo ven acá, tienen un eje principal, van a ser nuestras entradas, y siempre lo he mencionado, mantenimiento va muy aliado a producción, y durante esta producción, o mejor dicho, frente a la relación producción-mantenimiento, juegan papeles fundamentales como la calidad del producto, que la vemos acá como un área de los conocimientos, y cuando yo digo área del conocimiento es que el project management o el equipo que nosotros conformemos para el desarrollo de un proyecto debe conocer este aspecto, hacia dónde la calidad de lo que voy a intervenir, qué calidad es lo que yo necesito entregar o lo que requiere el producto o lo que requiere el mercado. Y sobre esta calidad, como se les mencionaba, hay unos condicionamientos de los equipos que va asociado a algo fundamental y estratégico como es el mantenimiento. ¿Todo para qué? Para que este ciclo me genere a mí unas salidas, ¿cierto? Y esas salidas a su vez, a través de esta gestión en estas áreas, me puedan permitir el desarrollo operativo de mi proyecto. Parte de estas áreas, yo se los mencionaba, hemos escuchado ISO 21500 y PMU. Aquí vemos parte de las áreas de conocimiento o los grupos temáticos, que es la única diferencia en referencia para estas dos metodologías, ¿cierto? O estos dos aspectos. Perdón, discúlpenme. Oprimir la que no era, disculpen. Entonces, aquí vemos que estos grupos o áreas, como les decía, son verticales, pero a su vez, cada uno de los grupos que nosotros tenemos van a intervenir. Nosotros, el proceso de inicio lo vamos a ver en las dos metodologías, el proceso de planificación, el proceso de ejecución o implementación, el proceso de control y el proceso de cierre. Todas las fases, o generalmente las fases que hemos mencionado acá, están presentes en las dos metodologías, precisamente porque una es la rectora, por decirlo de alguna manera, que es la ISO 21500, pero que ha tomado información del PMU, y el PMU a su vez ha tomado información de la ISO
21500. Por eso, estos aspectos de los grupos y áreas de los procesos son habituales en cada una de esas dos metodologías. Pero lo que hay que resaltar es que el número de actividades o el número de ítems pueden variar, pero estamos integrando las mismas acciones, tanto en las áreas de conocimiento como en los grupos de proceso. Fundamental en el tema de mantenimiento y producción. Muchas veces, la experiencia y generalmente de los errores se aprende. He visto en algunas compañías donde tienen software, tienen CMS, tienen todas y cada una de las elementos que nos facilitan la vida en la gestión operativa del mantenimiento, a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y vemos que desafortunadamente todo este proceso estructurado de procesos no lo tiene, ¿cierto? Entonces, muchas veces en los proyectos tenemos toda la gestión, pero no estamos creando valor. Y ese es uno de los errores que parte a través de toda esa información que a veces recolectamos y que no tenemos un valor específico para esa recolección informativa. Entonces es importante que nosotros conozcamos todas y cada una de estas características de los procesos, tanto en la ISO 21500 como a través de la metodología o la guía PMBOK. Fundamental que esos procesos los tengamos presentes y los asociemos a cada uno de estos ítems que, reitero, cuando uno se certifica o cuando está estudiando proyectos, los tiene con mayor claridad. Pero es fundamental y esto usualmente lo usamos, usualmente estamos familiarizados con cada uno de estos procesos, pero reitero, uno de los puntos débiles es la documentación, es la información, es la calidad de esa información que estamos recolectando, ya sea operativamente, que a su vez va a impactar un proyecto como tal. Ahora bien, por allá hablábamos de los entregables, y esos entregables como tal deben cumplir ciertas condiciones, que identifiquen un producto único, que sea un servicio único, que sea un resultado único y una combinación única, ¿cierto? Estos entregables, reitero, muchas veces estamos familiarizados con la parte técnica, que es algo tangible, ¿cierto? Cuando yo hago una calibración, cuando el fabricante me exige a mí ciertas condiciones de un mantenimiento, de una intervención, yo las debo cumplir. Y es un entregable que por calidad yo debo validar y debo verificar en el desarrollo de un proyecto. Pero hay cosas intangibles como el valor agregado, ¿cierto? Un valor agregado puede ser el servicio que yo pueda generar a través de este proyecto. Y ese servicio se debe reflejado en mi cliente final a través de la calidad del proceso, perdón, del servicio o del producto que yo vaya a entregar con todas y cada una de esas áreas que yo he evaluado anteriormente, como lo vimos en la diapositiva anterior, con toda la evaluación de estos procesos que incluyen en las metodologías. Y si yo no entrego, si yo no hago una entrega de estos aspectos fundamentales, donde voy creando valor, donde voy creando una acción que va sumando hacia la parte final de mi producto o servicio, pues prácticamente estoy haciendo un mal trabajo asociado a proyectos, ¿cierto? Porque no vamos a entregar estos conceptos que hemos mencionado como valor y no vamos a entregar ni un servicio ni un producto que genere eso. Valor, que es algo fundamental que se debe ver en cada uno de los entregables que se realicen o que se pacten en mi cronograma o en los hitos de evaluación. Y para hacer estos entregables, siempre yo voy a tener un proceso o una construcción de proceso. Y esos procesos siempre van a partir de una entrada, ¿cierto? Unas herramientas y técnicas que yo puedo usar para poder identificar esos avances que yo tengo en mi proyecto, bien sean las áreas o bien sean los procesos, y debo entregar una salida. Esta salida generalmente, como lo hemos mencionado, se pueden ver reflejadas en los ítems para identificar esos entregables. En cada uno de estos procesos siempre voy a identificar un entregable. Desde el inicio voy a poder tener una
un entregable que me va a identificar una planificación y a su vez una ejecución, a su vez un monitoreo y control y a su vez un cierre que me va a permitir desarrollar todo el cierre del proyecto, como muy bien lo dice el proyecto. El cierre es algo fundamental que más adelante en la evaluación del ciclo del proyecto lo vamos a ver un poquito más a fondo. Y esta estructura de procesos yo siempre la debo tener en cada una de mis fases, ¿cierto? Una entrada, lo reitero, que generalmente la entrada parte, como se los dije inicialmente, de un plan de trabajo, de un plan corporativo en muchas oportunidades cuando se está refiriendo a un programa o si no a un portafolio de proyectos. Importante tenerlo en cuenta. Yo no puedo generar un proceso dentro de mis proyectos que vaya en contra o que no esté alineado a un plan estratégico. Eso es fundamental. Y estos entregables en cada una de estas fases, en cada uno de estos grupos de procesos, me permiten a mí ir visualizando ese alineamiento a través de la gestión y a través de la generación del valor que estoy haciendo en el desarrollo de mi proyecto. Y estos valores que yo estoy generando a través de la línea de tiempo, los debo siempre retroalimentar entre mantenimiento y producción. Siempre. Uno de los aspectos de mayor crecimiento que yo he podido evidenciar bajo mi experiencia es que cuando un proyecto se desarrolla, bien sea solo por producción o bien sea solo por mantenimiento, siempre vamos a tener una pérdida de valor durante la línea de tiempo en la gestión de mi proyecto. Parte de estos desarrollos conceptuales que estamos mencionando el día de hoy, ¿cierto? Con el aspecto de la planeación y del inicio, parte de la constitución del proyecto. Y esa acta de constitución de proyecto, como se lo mencionaba anteriormente en el slide, tiene un condicionamiento. Es el caso de negocio o el plan de gestión de beneficios que yo debo conocer antes de iniciar cualquier proyecto. Yo debo contextualizar la operatividad de mi empresa, debo contextualizar el producto de mi empresa, debo contextualizar el mercado de mi empresa. Si yo no contextualizo eso, muy posiblemente todo lo que yo haga de aquí en adelante y yo entrego una acta de constitución de proyecto mal estructurada, todos y cada uno de estos procesos que yo tengo se van a ver afectados y todos y cada uno de estos grupos van a ser entregables que no están alineados y que no me están generando valor. Por eso el mantenimiento es fundamental que todas y cada una de mis acciones busquen siempre un valor agregado asociado y alineado a un plan de negocios de la compañía, siempre. Así sea el mantenimiento, sea en otra área, siempre debe alinearse ese valor a la gestión y el plan que se tiene previsto en las compañías. Y cuando yo paso de la constitución de mi proyecto, ¿cierto? Y entrego un acta mal desarrollada, ¿cierto? Que va a ser la entrada para la dirección de mi proyecto, pues todos estos procesos de desarrollo, desde el desarrollo del acta hasta el plan para la dirección del proyecto, van a tener cero valor. Por eso, hoy en día se está haciendo una integración de las metodologías ágiles como parte de las herramientas y técnicas para poder identificar aspectos claves en esas entradas y que no me permitan, o mejor dicho, que me permitan disminuir los riesgos para esas entregas de los hitos que les mencionaba y el desarrollo de los entregables. Esas metodologías ágiles como Lean, que me permiten evaluar procesos, como Six Sigma, como toda la información de diagramas informativos que yo pueda generar para levantar una información y que yo pueda discutir con el juicio de los expertos, ¿cierto? Para poder proyectar todas y cada una de esas entradas que voy a desarrollar para que a su vez en la salida, en mi dirección de proyecto,
me pueda visualizar todas y cada uno de esos propósitos a través de los procesos y a través de las actividades que ya hemos visto con anterioridad, me permitan crear ese valor y entregar un producto o servicio nuevo, un producto o servicio con valor. Desde mantenimiento lo vemos constantemente. Y aquí es una de las gráficas, pues prácticamente habla por sí sola, pero contextualizándoles lo que hemos mencionado, ¿cierto? ¿Qué puedo mencionar? Siempre hemos visto, siempre hemos mencionado en el desarrollo de la presentación, vimos una gestión de procesos y observamos unas áreas de actividades. En la línea de ciclo de vida, ¿cierto? Yo siempre he mencionado que una de las críticas, una de las fases críticas que yo tengo en mi proyecto es la definición del proyecto. ¿Por qué es crítica? Creo que no es desconocido lo que voy a decir, pero muchas veces cuando desconocemos qué es una ingeniería básica, una ingeniería de detalle y una ingeniería conceptual, ¿cierto? No la ubicamos. Resulta que cuando yo no tengo definido qué es lo que quiero, cuál es el valor que yo quiero buscar a través de este proyecto, qué es lo que quiero fortalecer, qué es lo que quiero cambiar o qué es lo que quiero generar, pues obviamente todas y cada una de estas fases del proyecto, del ciclo de vida del proyecto, se van a ver afectadas. Entonces, en la definición, como nosotros vemos acá, siempre tiene un cruce con la planeación y un cruce con ejecución. Por eso todo lo que yo haga en esta área bajo la curva de definición pueda tener un impacto significativo tanto en el área de planeación y ejecución. Una mala definición de tareas, de metas, de especificaciones técnicas, en este caso para citar un ejemplo, una mala distribución de responsabilidades en el grupo de proyectos se va a ver reflejado automáticamente en todas y cada una de esas áreas. Y cuando yo hago un cruce entre ya en plena ejecución, ¿cierto? En el ciclo del proyecto, cuando yo hago un cruce entre definición y planeación, muy posiblemente en algunos aspectos de la ejecución me voy a dar cuenta que aquí en definición cometí muchos errores. Por eso una de las fases fundamentales en los proyectos es la ingeniería conceptual. La ingeniería conceptual, como bien lo mencionamos, parte de unos conceptos que me van a permitir ir evolucionando técnicamente y específicamente para poder ubicar ese valor que yo quiero y ubicar todas y cada una de las herramientas que yo debo disponer para lograr ese objetivo en mi entrega final, ¿cierto? Que debe ser un valor que impacte la operatividad de la compañía y que esté alineado a los planes estratégicos de la compañía. De nada sirve que yo hacer una planeación, una definición de proyectos si no le va a generar valor a la compañía ni le va a impactar en sus procesos o en su operatividad. Ahora bien, parte de esta ejecución fundamental en nuestra línea de tiempo. Generalmente uno dice, bueno, la ejecución es primordial. Unos autores dicen, no, la ejecución es algo primordial o la planeación es algo primordial. Pero ¿qué pasa si yo inicio una planeación y una ejecución sin una definición estable? Por eso, desde mi experiencia y alineado a algunos autores, esta definición el proceso de definición es algo fundamental que nos debe llevar el tiempo necesario bajo una línea de tiempo razonable para poder identificar todos y cada uno de estos elementos que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Experiencias miles, señores. Desafortunadamente muchos momentos en los que yo he incluido o ingreso a algunos proyectos, hay una etapa de entrega, ¿cierto? Parte de mis experiencias es entregar, mejor dicho, recibir activos, ¿cierto? Y en el momento de esa entrega, ¿qué me hacen? Se evidencian o se desnudan ciertos aspectos técnicos que solo aquí al final salen a relucir. ¿Y cuál es una de las cosas que generalmente vemos? Que cuando se dan cuenta en esa fase de ejecución de este tipo de errores,
toda esta entrega lo va a asumir operaciones de mantenimiento. Y ahí es cuando tenemos arranques de planta mal proyectados, mal ejecutados, no tenemos configuraciones técnicas adecuadas, desconocemos estándares que se deben aplicar, en fin, un sinnúmero de aspectos que desde mantenimiento he evidenciado. Que muchas veces cuando yo he recibido activos, el recibir o esa entrega que va a ser, llámese una PMO, llámese un vendor, un tercero, retrasa absolutamente todo. Y ahí es cuando muchas veces las cláusulas de recesión o por daño o perjuicio o por estabilidad de obra o estabilidad del proyecto se ejecutan. ¿Por qué? Porque en estas entregas es donde muchas veces se evidencia todo lo que dejamos de hacer en definición. Y cuando estamos en una planeación nos damos cuenta, ¿cierto? Y aquí el impacto de planeación en el tiempo, pues como ustedes ven, la planeación y la ejecución juegan un papel fundamental. Y la ejecución es uno de los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta, que son en la línea de tiempo los que más impactan. Por eso, ahorita más adelante vamos a ver en aspectos de costo y tiempo lo que esa ejecución representa en términos de tiempo. Fundamental las lecciones aprendidas en todo el ciclo del proyecto. La gestión de cambios es fundamental documentarlos. Cuando yo no tengo esta gestión de cambios, todo lo que yo define acá, y aquí yo entrego mal, pues va a haber, si yo identifico una trazabilidad, aquí nadie se dio cuenta, y es lo que, reitero, he evidenciado. Entonces, esa parte, cuando yo no identifico estas gestiones de cambio, ni lo documento, ni hago acciones sobre lecciones aprendidas, pues el valor ganado en el proyecto va a ser prácticamente nulo o muy poco. Entonces, ya estos, como les mencionaba, el Project Management, en ese momento, el ciclo de vida, reitero, todos y cada uno de los ítems que yo determino en mi línea de tiempo, lo debo identificar en las fases genéricas que ya las hemos mencionado y que están incluidas en cada uno de los procesos. Es fundamental que en este ciclo de vida yo identifique todos y cada uno de estos elementos que van a desarrollar mi línea de tiempo, desde el anteproyecto hasta una entrega final, ¿cierto? Esta es una gráfica que es de ISO 21500 y que también tiene una variabilidad a través del PMU. Todo este ciclo de proyecto, reitero, algo fundamental es la documentación de los negocios del proyecto, ¿cierto? Aquí, como muy bien lo dice en la definición, lo pueden leer, es cómo yo entrego o levanto esa información del proyecto, ¿cierto? En mi fase inicial, en mi fase, muchas veces lo denominan ingeniería conceptual, o en el inicio o la evaluación inicial, se identifica allí toda esa documentación del negocio que me permite identificar hacia dónde voy, qué es lo que quiero, cómo lo voy a lograr, qué recursos tengo, qué personal voy a necesitar, cuáles son mis aliados estratégicos, cómo estoy con mi relación de operaciones versus mantenimiento. Todo eso yo lo tengo que levantar a través de una documentación. Y en la documentación, desafortunadamente, es uno de los puntos que más fallamos muchas veces en los proyectos. Y ese soporte de lecciones aprendidas queda sin ningún sustento. Por eso y eso lo digo de manera de experiencia, muchas veces nuestros clientes finales en la entrega total o en la entrega final del proyecto nos piden la información o documentación de lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque ahí se van a identificar y van a validar todos y cada uno de los errores que hubo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Y si no lo tenemos documentado, en muchas ocasiones pueden haber cláusulas que se pueden generar a través de ese incumplimiento, de no haber tomado acción, de no haber documentado y de haber entregado un proyecto sin un sustento de lecciones aprendidas. Y el plan de gestión de beneficios del proyecto, como lo dice, explicación documentada, define los procesos para crear, maximizar y mantener todos los beneficios del proyecto. Importante nosotros identificar antes del proyecto, durante el proyecto, en la primera fase, determinación, qué nos motiva para hacer ese accionar, ese proyecto, qué dicen los interesados,
¿Cómo identifica uno el alcance? Muchas veces, y les digo, por experiencia, estamos con el alcance en la primera fase y nuestro cliente final nos llega con unas novedades y varía el alcance. Y ahí viene otro cuento que ya más adelante se los voy a contextualizar. Y parte de ese análisis, como el cambio del alcance, ¿cierto? Yo identificar algo fundamental, que son los riesgos conocidos y los riesgos que no conozco. Muchas herramientas como la causa raíz son fundamentales para ese análisis de situación o el análisis situacional, que generalmente es el concepto a expresar. Ese análisis situacional a mí me permite hacer un barrido 360, prácticamente desde donde yo inicio, vuelvo allí, pero con un barrido de todos los aspectos que me van a impactar el proyecto. Fundamental ese análisis que yo haga 360. Y una de las identificaciones de estas causas raíces una de las causas para yo poder identificar este manejo situacional es el análisis de causa raíz, que muchas veces nos identifican el problema, pero no lo tenemos documentado, ¿cierto? Casos se han visto. Muchas veces a través del análisis de causa raíz, desde ese ejercicio tan magnífico que es la causa raíz, yo puedo proyectar el desarrollo, valga la redundancia, de un proyecto. Entonces, herramientas tenemos, como se los mencionaba anteriormente. Y los factores críticos de éxito, fundamental también conocerlos. Y sobre todo, definir todas y cada una de las acciones con los interesados internos, interesados externos. Fundamental esos aspectos para poderlo desarrollar. Y esos factores que les mencionaba, ahí, o los famosos IF, o los OPA, ¿cierto? Aquí les dejo la definición, son los que a mí me generan uno de los grandes aspectos, tanto de causa raíz, bien llámese en el proceso administrativo que se puede desarrollar, o bien llámese causa raíz a través del análisis en máquinas o procesos. Yo debo tener identificado estos dos aspectos, ¿cierto? Si yo con ese análisis de causa raíz, ¿cierto?, puedo identificar estos factores, tanto el IF como el OPAS, es algo requerido, es algo fundamental que nos va a aliviar muchos procesos y nos va a acelerar toda la parte de gestión operativa. Y la parte interna, por experiencia, es una de las más complicadas. La parte externa tenemos regulaciones, tenemos estándares que si no los tenemos podemos adicionarlos y si los tenemos los podemos mejorar. Pero muchas de las cosas, por experiencia, son las influencias externas, ¿cierto? Los OPAs. Procesos, políticas, procedimientos y base del conocimiento organizacional. Muchas veces en esta parte de base del conocimiento organizacional tenemos muchas restricciones y nos no complican, pero sí es un nuevo reto para poder definir cómo vamos a desarrollar un conocimiento asociado al proyecto, obviamente, y cómo podemos hacer que una política, un procedimiento, unos procesos se alineen a un proyecto. Eso es algo clave y que por experiencia muchas veces es donde más se toma tiempo para poder identificar cómo desde mi proyecto, cómo desde lo que he creado con una información, lo alineo hacia unas políticas o cómo esas políticas me permiten a mí potencializar o fortalecer el proyecto o la propuesta de proyecto. Estos OPAs internos son fundamentales, por eso, y es una frase muy usual, si yo puedo iniciar desde adentro, voy a transformar mi exterior. Entonces, cuando yo puedo identificar todos esos aspectos interiores como procesos o conocimiento dentro de mi empresa, pues prácticamente tengo un valor agregado desde el inicio del proyecto, que es identificar todas y cada una de estas restricciones o influencias que mencionamos como parte de las metodologías tanto PMU como ISO 21500. Y ya para de pronto terminar, vamos a ver uno de los beneficios, unas informaciones sobre beneficios, ¿cierto? Aquí tenemos que debemos tener claro un objetivo, una alineación estratégica, como se les mencionaba,
Plazo para obtener los beneficios, eso es algo fundamental. Yo termino un proyecto y inmediatamente ese valor agregado no me puede dar resultados. Yo también proyectar un retorno de esa estrategia, bien llámese de beneficios o llámese de producto, llámese retorno de inversión, como por aquí lo mencionamos. Y todo esto y cada uno de estos factores lo debo tener en cuenta, tanto métricas, supuestos y riesgos que yo debo tener en el desarrollo de mi proyecto. De allí yo debo identificar qué éxito es el de mi proyecto, cuál va a ser la característica del proyecto o mi éxito de este proyecto, cómo lo voy a medir, cómo puedo influir en el éxito, los factores que influyen en ese éxito. Y uno de los factores que influyen en el éxito de los proyectos son los OPS o los EFs que mencionábamos anteriormente. Y esos beneficios del proyecto deben cumplir siempre unas medidas financieras, como es el valor neto actual o el NPV, el retorno de inversión, la tasa interna de retorno, plazo de retorno de inversión y relaciones costo-beneficio. Esto es lo general, pero muchas veces en los proyectos, desde el área financiera, pues se evalúan un sinnúmero de indicadores que nos van a identificar también el valor en términos financieros sobre la gestión del presupuesto y sobre el desarrollo de la aplicabilidad del presupuesto como tal. Yo les mencionaba, este aspecto de control de tiempo y costos es fundamental, algo fundamental que siempre vamos a tener impacto. Y uno de los aspectos fundamentales desde mi experiencia es el alcance. Cuando yo tengo definido un alcance y me hacen variabilidad en los alcances, pues voy a tener un impacto tanto en mi desempeño, ¿cierto? En mis costos y en mi línea de tiempo. Lo ideal es que yo esté proporcionalmente a través de un tiempo máximo, un costo máximo y un desempeño máximo o mínimo, ¿cierto? Asociado tanto a mis operaciones, a mis actividades y a mis procesos. Por eso todo eso que yo identifico acá o les anexo aquí como el alcance variable, las cuentas de costos, declaraciones del alcance, juega un papel fundamental. La estructura de descomposición de la organización, fundamental. Esto aquí influye mucho sobre el conocimiento que tengamos del desarrollo del proyecto que vamos a iniciar con el personal que yo tenga internamente. La descomposición de procesos, porque yo reitero, como lo mencionamos y por experiencia, pueda que yo tenga un proyecto, bien sea por actividades, ¿cierto? Por objetivos o por procesos, como muy bien lo hemos mencionado con anterioridad. Y todas las estructuras de trabajo que yo pueda desarrollar, bien sea con mis grupos interdisciplinarios y mis grupos asociados, bien llámese externos, llámese estratégicos, llámese contratistas, pero es importante que toda esta descomposición de trabajo yo lo tenga bajo un tiempo, un costo y un desempeño fundamental. Si estamos hablando de terceros, lo hagamos bajo un desempeño para poder identificar en las matrices de seguimiento y de control todo lo que representa el impacto, ¿cierto? Tanto en tiempo y costos a través del desempeño. Este paquete de tareas, la matriz de responsabilidades es algo fundamental. Todo esto está asociado al proceso que ya identificamos de control y que está asociado a control tiempo y costos. La línea base fundamental. Cuando yo tengo una línea base sobre un objetivo y un tiempo, yo puedo medir todos y cada uno de los progresos, compartir todo lo tangible y la accionar, ¿cierto? Todos estos 4 aspectos van asociados a estos ítems que a su vez me están identificando algo fundamental, que son el control de tiempo y costos en un proyecto. Este último slide, ¿cierto? Sobre control, tiempo y costos, básicamente reúne tanto las actividades como los procesos que me permiten estar dentro de este triángulo de gestión de proyectos, ¿cierto? Donde hay un tiempo, donde hay un desempeño y donde hay un costo.
Esos tres aspectos, fundamentalmente el que más impacto tiene es el alcance. Generalmente, desde la planificación, desde la evaluación y el inicio, yo debo tener claro mi alcance del proyecto. Pero reitero, si hay un cambio de alcance, yo debo evaluar previamente si se ejecuta, no se ejecuta o qué acciones se determinan, obviamente con los interesados, tomando una decisión con los interesados, porque cuando se varía un alcance, generalmente tiene un impacto, como lo decimos, en tiempo y sobre todo en costos. Pues bien, esto básicamente reúne los fundamentos o unos fundamentos estratégicos y ejes en el Project Management. Lo mencionábamos como parte de la ISO 21500 y parte de los lineamientos del PMU.